En la videoclase de hoy vamos a ver embriología del aparato digestivo. Para empezar tenemos que hacer una división que en realidad tiene más importancia desde el punto de vista didáctico, ¿sí? Dividirlo al tubo digestivo embrionario en estas secciones nos permiten a nosotros estudiarlo de una manera más ordenada y más fácil. Entonces, vamos a tener que establecer como extremo o porción cefálica lo que sería un intestino faríngeo o faringe primitiva y como extremo caudal la cloaca. De ambos ustedes ya han escuchado hablar y entre ellos vamos a encontrar lo que es el tubo digestivo primitivo o intestino primitivo, que a su vez lo vamos a dividir en tres porciones: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino anterior y el intestino posterior son tubos ciegos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son tubos completamente cerrados. Y esto tiene que ver con el plegamiento del embrión. Si ustedes se acuerdan, el plegamiento longitudinal y el plegamiento transversal permitía cerrar los extremos de ese embrión tubular y constituirlo justamente en un tubo cerrado. En cambio, en el medio, como justamente va a pasar el pedículo de fijación, va a pasar el cordón umbilical, ese tubo no se va a cerrar, no va a ser un tubo ciego, sino que va a ser un tubo abierto y va a estar comunicado con el saco vitelino por el conducto que no va a ser la primera vez que lo nombremos, el ónfalo-mesentérico o conducto vitelino también, que en realidad también es un conducto de muy pequeño calibre, o sea, es muy finito y que va a comunicar de alguna manera ese tubo primitivo, ese intestino medio, con el saco vitelino. ¿Sí? Es un conducto hueco muy finito, como les decía. Aquí es importante establecer estos límites porque de alguna manera nos van a permitir también ordenarnos en la caracterización y en el desarrollo de la clase. Nosotros vamos a tener como el inicio del intestino anterior la membrana bucofaringea, ¿sí? O sea, en realidad el extremo más cefálico del tubo digestivo, la membrana bucofaringea, ¿sí? Es donde se va a encontrar, ya lo vamos a ver, el estomodeo, que sería la boca primitiva, ¿sí? Eso sería el extremo más cefálico. Entre la faringe y el intestino anterior, nosotros vamos a poder delimitar estas dos estructuras o estas dos secciones por el divertículo tráqueo-bronquial, que es lo que ustedes ya han visto en sistemas respiratorios, ¿sí? Esa yema que se forma del lado ventral y que va a permitir justamente, o sea, que nace en la faringe, va a empezar a extenderse caudalmente y en posición ventral para dar lugar al sistema respiratorio. Luego, entre el intestino anterior y el medio, lo que va a marcar justamente la finalización del primero y el inicio del segundo es el esbozo hepático. Ya vamos a ver en detalle cómo se forma el hígado, pero el esbozo hepático estaría delimitando estas dos secciones del intestino. Y luego vamos a ver que el intestino medio va a dar lugar a 2/3 izquierdo, ¿sí? Del colon, del colon, ¿sí? Entonces, donde esté justamente ese límite entre los 2/3 izquierdo y el tercio derecho, ahí vamos a marcar el límite entre el intestino medio y el intestino posterior. Para entender un poco y para ir organizándonos, conviene también tener en cuenta cuáles son los derivados de cada una de estas partes. Entonces, del intestino anterior nosotros vamos a poder describir como derivado el esófago, el estómago, el duodeno, el páncreas y el hígado. Del intestino medio, el resto del duodeno, ¿sí? Porque acá se forma una parte del duodeno, sobre todo la parte, la inicial. El intestino medio, entonces, el resto del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el colon ascendente y, como les decía, las 2/3 partes del colon transverso. Entonces, del intestino posterior, un 1/3 restante del colon transverso va a originarse del intestino posterior. Bueno, acá tienen un ejemplo, un esquema de lo que es justamente la estructura de ese intestino primitivo en un embrión, donde estamos viendo como estructura sobresaliente, que eso se vería desde el lado externo, sería el ojo en desarrollo. Vamos a ver
la faringe primitiva, que está sobre todo en la zona del cuello, en la zona cervical del embrión, y después, como les decía, el intestino anterior, que acá tenemos el límite, que es el divertículo respiratorio, ¿sí? Después tenemos el esbozo del hígado, entonces hasta acá llegaría el anterior y continuaría el medio, y luego vamos a tener el intestino medio, que acá no es tan fácil de delimitarlo, con el posterior. Acá tenemos justamente, bueno, algo importante, el septum transverso, que está acá en verde. Ustedes fíjense el corazón, o sea, la cavidad pericárdica, que va a apoyar en el septum transverso, porque si ustedes se acuerdan, el septum transverso va a dar lugar al diafragma. Entonces, el corazón va a dejar su impronta sobre el diafragma y el hígado se va a introducir en este septum transverso, y también vamos a ver que va a estar apoyado en ese diafragma, de alguna manera, o limitado por esa estructura. Bueno, la vejiga, ¿sí? Y los esbozos del páncreas, tanto el dorsal como el ventral. Les decía que está, bueno, el saco vitelino, el conducto vitelo-intestinal, le llaman acá, o el conducto onfalo-mesentérico, y el alantoide, que en realidad es un cuerpo vestigial, no tiene mucha importancia. Vamos a empezar desde la porción más cefálica del tubo digestivo para hacer la descripción de la embriología. Acá hay algo muy importante, porque incluso les va a ayudar a ustedes a entender cuando veamos, por ejemplo, las glándulas salivales, o cuando veamos la estructura de la boca en el adulto, van a entender por qué, por ejemplo, las glándulas parótidas son distintas a las otras glándulas principales salivales, ¿sí? Acá hay algo muy importante, y les decía que es la membrana bucofaringea, que está aquí. La membrana bucofaringea está separando, está delimitando lo que es justamente el inicio del tubo digestivo. Va a estar formando parte de ese orificio del estomodeo, de la boca primitiva. Ustedes se fijan, tienen coloración distinta. Acá se ve un color más clarito y acá un color azul. En realidad, acá lo correcto hubiese sido, como esto deriva del ectodermo, porque esto es un componente ectodérmico. De hecho, vamos a ver que el revestimiento de esta zona se parece más a la piel que al revestimiento epitelial del tubo digestivo. Si ustedes recuerdan las convenciones, esto celeste estaba destinado más, celeste o azul, al ectodermo y el rosado a mesodermo. Bueno, acá no se está respetando esa convención. Hubiese sido bueno que sí se la respetara. Esto tendría que ser azul y esto tendría que ser amarillo por endodermo. Bien, pero bueno, en un principio, como ustedes se fijan, si se acuerdan, cuando veíamos el embrión plano, cuando se producía la gastrulación, decíamos que había una zona que estaba formada solo por ectodermo y por endodermo, que era la membrana bucofaringea. Había dos zonas, la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. El componente, ¿se acuerdan?, endodérmico de esa membrana bucofaringea era la placa precordal. Bueno, ese lugar donde se une el ectodermo con el endodermo está representado ahora aquí, ¿sí? Y está representado por la membrana bucofaringea, que tiene ese componente ectodérmico y un componente endodérmico, y esa membrana bucofaringea se va a romper y va a permitir que se comunique el exterior con el interior del tubo. Bueno, para hablar del tubo digestivo tenemos que hablar de la boca, y hablar de la boca implica hablar también de sus límites. Ustedes saben, la boca es una cavidad. Vamos a ver cuando veamos la clase de histología del sistema digestivo de adulto, pero la boca va a tener un piso que va a estar dado principalmente por la lengua y por la parte muscular que está por debajo de la lengua, y un techo que va a estar dado principalmente por el paladar, tanto el paladar duro como el paladar blando, ¿sí? Va a estar por fuera, van a ser justamente la abertura de la boca, el vestíbulo de la boca, y por el lado posterior, el lado externo, van a estar el istmo de las fauces, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos hablar justamente de la boca, les decía que tenemos que hablar del paladar, tenemos que hablar de estructuras que ya hemos mencionado en la cara, ¿sí? Tenemos que hablar hemos mencionado cuando hemos hablado del sistema respiratorio, y tenemos que hablar también de estructuras como son los labios, ¿bien? ¿Se acuerdan que cuando veíamos sistema respiratorio decíamos que los labios estaban formados por el filtrum, esta estructura un poco de la prominencia frontomedial, teníamos las prominencias nasales mediales y el maxilar superior.
En cambio, el labio inferior estaba dado íntegramente, estaba formado íntegramente por el maxilar inferior, ¿sí? Ustedes se fijan acá, tenemos justamente la cavidad de la boca, tenemos a este nivel del corte, si nosotros lo observamos, vamos a ver las prominencias nasales que se están fusionando, o sea, las prominencias mediales que tienden a juntarse hacia la línea media para formar esta parte del labio. De ahí el problema, ¿se acuerdan de los bebés que nacen con el labio fisurado, por ejemplo? Porque se produce un problema en la migración de estas células que tienen que juntarse en la línea media para formar la cavidad, parte de la cavidad vocal y parte de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, a nivel D, no tenemos el corte a nivel B. Un poco más avanzado, donde ya el D significa que estas prominencias nasales mediales ya se han fusionado, ¿sí? Están más cerca de la línea media. Vamos a ver que ahí se forma, en esa fusión se va a formar un segmento intermaxilar. Ese segmento intermaxilar va a dar lugar a lo que se conoce como un paladar primario, principalmente va a ser uno de los componentes del paladar primario. El paladar quiere decir que si hay un paladar primario, hay un paladar secundario. Estamos hablando del paladar óseo, ¿sí? El paladar primario deriva justamente de esa unión, de esos procesos en la línea media, para dar lugar a esa estructura pequeña que se conoce como paladar primario. El paladar secundario se va a formar por la contribución de los huesos palatinos, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si lo han visto en la anatomía, pero esos dos huesos palatinos también son medios, son dos laterales, y se termina fusionando y se nota incluso la línea de unión de esos dos huesos. Y hacia la posición más posterior de este paladar duro se forma el paladar blando, que en realidad tiene una composición más bien muscular y membranosa. Bueno, si ustedes se fijan, estamos incluso se está viendo en este proceso en la formación del paladar secundario, ¿sí? Se está viendo también el arribo del tabique nasal, o acá, si quieren, para verlo mejor. Tenemos la prolongación de los palatinos, que tienden también a fusionarse para formar el techo de la boca. Acá está la lengua, el techo de la boca que va a dar el paladar secundario óseo, ¿sí? El paladar duro. Y ahí arriba justamente el tabique nasal, para poder dividir las fosas nasales. Bueno, les decía que el paladar primitivo está formado principalmente por el proceso frontonasal y los nasomediales, ¿sí? Una contribución de ellos. El paladar duro por los huesos palatinos, y el paladar blando, que tiene más bien una composición muscular y membranosa, que forman el paladar secundario, ¿sí? Acá lo están viendo, momentos antes de cerrarse y el momento que confluyen los dos palatinos. Bueno, esto explica la aparición de niños con estas anomalías congénitas, en donde algunas son unilaterales, o sea, están de un solo lado, y otros son bilaterales, como en este caso. En este caso está afectando el labio, está afectando el alveolo y también el paladar. O sea, es por eso un fisurado labio-alveolo-palatino. Otra estructura que hemos mencionado y que es muy importante es la lengua, ¿sí? La lengua se va a formar principalmente por dos engrosamientos linguales laterales, que son estos, que surgen principalmente del primer arco branquial. Ustedes se ubican, ¿no? Estamos viendo la faringe, estos son los arcos branquiales, estas son las bolsas faringias, ¿sí? Y estos son, en colores están los distintos arcos branquiales. Si ustedes se fijan, el tubérculo impar y los engrosamientos linguales laterales, o las prominencias linguales laterales, son estas que están acá, derivan justamente del primer arco branquial, y el resto de la lengua vamos a ver, o sea, lo que es la cópula, se va a formar principalmente del segundo, del tercero y del cuarto arco branquial, el resto de la lengua, pero el principal componente va a derivar del tercer arco branquial, son los que más aportes van a hacer. Entonces, les decía, los dos tercios anteriores de la lengua, que componen el cuerpo, que lo vamos a ver después en la clase de histología, ¿sí? Está formado por las prominencias laterales y el tubérculo impar, que derivan del primer arco branquial. Y la raíz, que es el tercio posterior de la lengua,
está formado por la cúpula que deriva del segundo, del tercer y del cuarto arco branquial o faríngeo. La branquial no se usa prácticamente. Bueno, acá vemos un poco más avanzado la formación de la lengua, ¿sí? ¿Sí? Se va a formar, ustedes fíjense que esto también se va a ver, el foramen ciego, que es muy importante, lo vamos a ver después en otras clases, en endocrinología, ¿sí? Cuando estudiemos la formación de la tiroides. Esto es principio de la sexta semana y esto ya es a mitad de la séptima semana del desarrollo. Estamos viendo el foramen ciego, la lengua, fíjense acá la línea en B, lo que sería la parte anterior de la lengua, y esta sería la raíz de la lengua, las amígdalas palatinas. Fíjense que también estamos con la laringe, la formación de la epiglotis. Hay cosas que, esto en el adulto, hay cosas que por supuesto nosotros no las mencionamos ahora, pero se están dando simultáneamente a la formación de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, acá lo están viendo, la formación de la glotis y la formación de los cartílagos, de algunos de los cartílagos de la laringe. Bueno, acá una microscopía electrónica de barrido donde podemos ver cuál es la evolución, sobre todo de la formación de la lengua en la quinta semana del desarrollo y en la sexta semana del desarrollo. El tubérculo impar, las prominencias laterales, la cópula. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tubo digestivo primitivo. Bien, es muy importante, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si nosotros en un comienzo hemos mencionado que éramos 3 tubos concéntricos y el tubo digestivo es uno de los tubos, es el tubo más interno? ¿Cómo hacemos para diferenciar ese tubo, ¿sí?, en estructuras tan distintas como pueden ser, por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso, el recto, el ano? Vamos a ver que tiene una estructura histológica básica general, pero hay cambios a nivel de la forma y a nivel incluso de su mucosa, a nivel de su musculatura, a nivel de su estructura serosa o de la adventicia que lo rodea, y eso a pesar de que todo deriva de un solo tubo. Bueno, eso se logra gracias a la expresión diferencial de distintos genes. Acá tienen parte de los genes, algunos de los genes que intervienen, pero a mí, más allá de que se acuerden o no los nombres, me gustaría que ustedes tengan presente esto, ¿sí? Las flechas quieren decir que la acción de este gen hacia allá y la flecha hacia acá es la acción de estos genes hacia allá. O sea, aquí hay mayor concentración de estos genes y aquí, de este lado, hay mayor concentración de estos. Entonces, estos genes empiezan a difundir y empiezan a distribuirse y se encuentran aquí. Este lugar marca la expresión de este gen y de alguna manera está delimitando ese tubo y está dándole una característica distintiva a ese tubo. Entonces, la expresión del gen Wnt tiene que ver con la formación del intestino anterior, y la expresión de estos, los antagonistas de Wnt, no estoy diciendo de Wnt, los antagonistas, o sea, los que se oponen a Wnt, porque Wnt está acá, todos los que se oponen a Wnt están dándole la identidad de intestino anterior, y los que están relacionados a Wnt, incluso el Wnt mismo, está dando la identidad de intestino medio y de intestino posterior. Esto, yo no sé si ustedes lo habrán estudiado o lo habrán leído, pero tiene que ver con los genes homeóticos. Son genes que a lo largo, ¿sí?, en el eje longitudinal de un embrión, se expresan también en regiones distintas. Y un gen está marcando el territorio y estableciendo los límites de la expresión de los otros. Entonces, por ejemplo, si ustedes, esto es un ejemplo con Drosophila, pero pasa exactamente lo mismo en intestino. Este gen, por ejemplo, está marcando el límite para este gen y para este. O sea, donde él se expresa no se puede expresar este y no se puede expresar este. Si nosotros anulamos este se va a correr para acá y este se va a correr para acá. Entonces, si nosotros hacemos esos cambios, ¿sí?, por ejemplo en Drosophila, podemos lograr que tengamos, en lugar de antenas, tengamos patas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos, en este sector, por ejemplo, están los genes que están relacionados a la síntesis o a la expresión de las antenas. Si nosotros lo anulamos estos genes, estos empiezan a avanzar. Entonces podemos lograr que en lugar de antenas se expresen estos que son principalmente de pata. Bien, entonces acá tenemos
una quimera, ¿sí? Ustedes habrán escuchado lo que son las quimeras. Bueno, esta es una drosófila porque tiene una alteración de sus genes. Y lo llamativo de esto es que estos genes no solo se expresan a lo largo del eje del cuerpo, sino que también se ha visto, en muchos casos, que están ordenados de la misma manera en el cromosoma. O sea, tienen un orden similar a este en el cromosoma donde se encuentran localizados. ¿Sí? En el intestino, como para que ustedes dimensionen un poco más, los genes, también están esos genes HOX o los genes los homeobox. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan también estos genes, por ejemplo, el HOX A3 o el HOX A4, que están acá representados en verde, son muy importantes para dar este lugar del tubo digestivo, para sintetizar este lugar. ¿Sí? Para dar esto necesitamos, además de estos también. O sea que con HOX 4 nosotros podemos dar, supónganse, esófago. Pero si nosotros le ponemos HOX B5 y HOX A5, a eso, además de tener esto, también va a dar lugar a la formación de las tráqueas o del sistema respiratorio. Bueno, entonces esto es muy importante. Quiere decir que se expresan, si nosotros evaluamos la expresión de los genes en este sector, vamos a tener que se expresan todos estos. Este se expresa más, o sea, de acá a acá. Y de acá a abajo se expresan estos. Entonces seguramente estos son antagónicos de estos, o estos son antagónicos de estos. O sea, este llega hasta acá y de ahí se empieza a expresar este. Este se expresa, llega hasta acá y de ahí se empieza a expresar este. ¿Se entiende, verdad? O sea, a lo largo de todo el eje, la expresión combinada, eso que ven acá como un juego de colores y de solapamiento, va a darle la identidad a ese tubo digestivo, que en un principio, como les decía, era como una manguera, un tubo simple. Bueno, el aparato digestivo, les decía, tiene un origen principalmente endodérmico y del intestino primitivo, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el ectodermo del estomodeo, que ya lo hemos visto, que es la parte que está sobre todo en el vestíbulo de la boca, y el proctodeo, que está relacionado al ano, ¿sí? Que se vincula a la formación, cuando veamos la formación de la cloaca. Todos tienen una estructura muy general, ¿sí? Que les decía, tienen un epitelio, una capa muscular y una serosa. Acá estamos viendo de alguna manera que la cobertura de la serosa, tenemos una cobertura muscular y una cobertura de la submucosa y la mucosa. La mucosa y la submucosa derivan del endodermo y tanto la muscular como la serosa derivan del mesodermo y de la hoja esplánica o esplano o visceral, ¿sí? El ectodermo y el endodermo forman el epitelio de la mucosa y el parénquima de las glándulas anexas. Eso también es muy importante. Bien. Todas las capas músculos conectivas del tubo y el estroma de las glándulas anexas son de origen mesodérmico. Eso no se tienen que olvidar. Bien. Bueno, vamos a ver. Esta es la cuarta semana del desarrollo. Ven, acá tenemos el conducto onfalomesentérico, lo que sería el cordón umbilical, el intestino medio, el intestino anterior y el intestino posterior. Y los arcos faringios. Si ustedes prestan atención, tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema circulatorio que ya hemos hablado, aquí se está formando el sistema respiratorio y este es el tubo digestivo. Quiero que presten atención a esto. El intestino anterior, ¿sí? Tenemos el tronco celíaco, irrigado por la rama de la aorta dorsal que corresponde al tronco celíaco. El intestino medio está irrigado por la mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, y fíjense qué recorrido tiene. Y esto es muy importante, que el conducto onfalomesentérico. Y luego el intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Ven? La faringe primitiva, un poco para repasar, la membrana bucofaringea, ¿sí? Se rompe la membrana bucofaringea, tenemos las bolsas faringeas, los arcos faringeos del lado de afuera, tenemos, para que ustedes también se den una idea, la inervación, ¿sí? Tenemos que a cada nervio craneal inerva y llega a los distintos lugares, sobre todo del cuello y de la cabeza del embrión, ¿sí? Ahora,
vamos a ver qué pasa con el endodermo del intestino primitivo. Al final de la cuarta semana tenemos esto. Antes de los plegamientos tenemos esto. ¿Sí? Tenemos un plegamiento lateral que empieza a querer cerrar. Del lado anterior y del lado posterior, o sea que está a continuación de esto, está cerrado ese tubo. Pero del lado medio queda abierto. Y acá, por ejemplo, acá se forma el conducto ese vitelino o onfalomesentérico. Y este es el saco vitelino. A eso me refería cuando decía que el intestino medio queda abierto, queda comunicado todavía con el saco vitelino. ¿Qué pasa con el esófago? Bueno, el esófago tiene un músculo liso que deriva del mesodermo esplácnico y un músculo estriado que deriva del mesodermo paraxial. ¿Sí? O sea, del que está paralelo a la notocorda. Si ustedes se fijan, en la séptima semana del desarrollo hay un epitelio y hay una pequeña luz y hay un tejido mesenquimático a la vuelta. Y ese epitelio prolifera mucho de tal manera que prácticamente lo colapsa al esófago. Y luego ese esófago empieza a canalizarse. Ven que empiezan a ver como vacuolas. Esas vacuolas, o sea, las células empiezan a morir por apoptosis. Ese epitelio que se ha hecho estratificado, que se ha hecho como muy denso, muy estratificado, ha logrado obliterar un poco la luz, casi por completo. Cuando se está cerrando esa luz, empiezan a morir células del epitelio y empiezan a formarse vacuolas. Cuando esas vacuolas se unen, canalizan todo el esófago y logran formar el esófago como lo conocemos, como un tubo hueco, ¿sí? Esto en la octava semana del desarrollo, esta en la 12ª semana del desarrollo y esto ya en la 34 semana de desarrollo. El estómago. El estómago también es un tubo al comienzo, pero después, por diferencia sobre todo del crecimiento diferencial de sus paredes, una de las paredes crece más que la otra, logra esa forma de gaita, ¿sí? Y logra que se forme la curvatura mayor y la curvatura menor. Pero además acá empieza a darse algo que es muy importante en la formación, en la embriología del tubo digestivo, que tiene que ver justamente con las rotaciones. El estómago, si ustedes se fijan, acá está el esófago y acá está el duodeno, hay un eje imaginario, longitudinal imaginario, en el que va a rotar el estómago, ¿sí? Lo está haciendo, si ustedes se fijan, en sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Si nosotros miramos de este lado, las agujas del reloj van así. Entonces, el estómago va a rotar 90 grados en ese eje imaginario longitudinal. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si me siguen. Esta cara que es izquierda, cuando rote, va a pasar a ser anterior, ¿sí? La cara anterior. Y esta cara que es derecha va a pasar a estar por atrás, es la cara posterior, ¿sí? Entonces, con ese movimiento, si ustedes se fijan, ¿por qué el nervio vago cuando llega al estómago, hablamos de que el nervio vago se hace, el que es izquierdo se hace anterior? Bueno, tiene que ver por eso. O sea, cuando ustedes estudian anatomía, tienen que ver que el nervio vago acompaña la rotación del estómago. Entonces, en un principio era izquierdo, pero pasa a ser ahora anterior. Rota 90 grados y se ubica acá. Y este que era derecho se ubica acá, entonces pasa a ser posterior. ¿Sí? No conforme con esa rotación, el estómago experimenta otra rotación antero-posterior. O sea, hacemos como si fuera un eje también imaginario, ¿sí? Ya no longitudinal, sino así como oblicuo, en donde ustedes se fijan que este extremo, que sería el extremo cefálico, tiende a desplazarse hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Y este tiende a desplazarse hacia arriba y hacia la derecha. Eso va a hacer que el estómago tome esa forma, tome esa posición inclinada y no se mantenga en el mismo eje que estaba al comienzo, ¿sí? Es sumamente importante eso. Como les decía, después esta pared va a crecer más que esta y va a dar lugar a la curvatura mayor y esta a la curvatura menor. Bueno, la porción del cardias y la porción del píloro o portero, como también, o sea, píloro viene del latín de portero, y cardias de corazón, porque este está vinculado al corazón, está más cerca del corazón, y esto porque es una salida, un ingreso al duodeno. Bueno, las fístulas, vamos a hablar de algunas malformaciones que se dan en el desarrollo embrionario. Una de las más comunes
es que se dé una atresia esofágica. ¿Se acuerdan que lo hemos visto me parece que lo hemos visto, la traqueoesofágica lo hemos visto? Entonces, en este caso hay una atresia esofágica donde el esófago es un tubo cerrado, un tubo ciego. El bebé se alimenta, pero inmediatamente vomita, ¿sí? Hay una atresia de esófago, esto hay que comunicarlo inmediatamente por una intervención quirúrgica. Y hay una fístula traqueoesofágica porque está comunicando la tráquea con el esófago, ¿sí? Entonces, hay una comunicación y es sumamente peligrosa para la vida del bebé. Algo muy importante es entender que el estómago no está solo. Nosotros recién lo mostrábamos por una cuestión didáctica como en el aire, pero tenemos que recordar que el estómago, que está acá representado en amarillo, va a tener un mesodorsal y un mesoventral, ¿sí? El mesoventral pierde importancia y sobre todo porque vamos a ver que se forma el hígado en ese mesoventral. Entonces prácticamente desaparece. El hígado es tan grande que el mesoventral desaparece. Pero el mesodorsal tiene una importancia grande porque en él se va a formar el vaso y también y se va a formar el páncreas. Cuando el estómago rota, si ustedes se fijan acá está rotando, ¿sí? Rota a los 90 grados, ese meso acompaña, porque más vale está unido a la pared dorsal del estómago. Al acompañar, hace este juego, ¿sí? y establece como acá un espacio posterior, que es lo que se va a conocer como la transcavidad de los epiplones. ¿Por qué? Porque el meso, acuérdense de anatomía, ¿sí? El meso, cuando une dos órganos, pasa a llamarse epiplón. Entonces, esta se llama transcavidad de los epiplones porque está justamente con el gastroesplánico, que es el epiplón que une el estómago con el vaso, ¿sí? O el gastroesplénico, no gastroesplánico, gastroesplénico. Bien, entonces acá se va a formar como una transcavidad de los epiplones, se llama, es como una pequeña cavidad, ¿sí? Acá lo tenemos. Vamos a insistir con estos esquemas porque es muy importante que ustedes lo entiendan. Fíjense cómo va aumentando el tamaño del hígado, que eso también va a tener importancia cuando veamos intestino. Entonces, el nervio vago izquierdo, el derecho, empieza a rotar el estómago, el izquierdo pasa a ser anterior, el derecho posterior, y se está formando lo que les decía, esta pequeña cavidad, ¿sí? Que va a dar lugar a la transcavidad de los epiplones. Algo muy importante ahora que tiene que ver con la formación del intestino delgado. El intestino delgado, fíjense, está a continuación del estómago. El intestino delgado, si ustedes recuerdan, está en el intestino medio. El intestino medio está unido por el conducto vitelino. ¿Se acuerdan que va la mesentérica por ahí? La mesentérica superior. ¿Se acuerdan que también irrigaba esto? Bueno, ¿qué va a pasar con este intestino? Les decía que ese conducto onfalo-mesentérico es una comunicación de un calibre muy fino, y acá lo están viendo, entre el intestino medio y el saco vitelino. Cuando se alarga el intestino medio, ¿sí? Que se produce principalmente en la quinta semana del desarrollo, ¿sí? Cuando esto se alarga va a formar esta asa. Esa asa, como se acuerdan que yo les decía que se está formando el hígado ocupa muchísimo espacio, también se están formando los riñones, también ocupan espacio, por más que sean retroperitoneal, no ocupan el abdomen, pero están ocupando ese espacio. El asa intestinal que ha crecido, o sea, el tubo digestivo que da lugar al intestino y que ha formado el asa intestinal, no se puede acomodar en ese espacio. Entonces, ¿qué hace? Se mete en el cordón umbilical y forma lo que se conoce como la hernia umbilical fisiológica. Es una hernia porque es un tejido que está ubicado en otro lugar, pero es fisiológica porque es normal que suceda eso. Eso se da prácticamente en la sexta semana del desarrollo y persiste hasta la novena o décima semana del desarrollo. Entonces, eso es normal. Ahora lo interesante es que esta asa intestinal, cuando ingresa, va a experimentar una rotación. Acá tenemos podemos dividir por el conducto vitelino al asa intestinal en dos ramas, una cefálica y una caudal. La cefálica está acá en color naranja y la caudal en verde. Cuando ingresa y se produce la hernia umbilical, cuando ingresa esa asa al cordón umbilical, experimenta una rotación de 90 grados, pero en sentido antihorario. O sea, si las agujas del reloj se mueven así, esta se va a mover al revés, así, y es lo que están viendo acá, ¿sí? Antihorario. Entonces, eso va a provocar ¿qué? Va a provocar que esta rama que es cefálica pase a tener esta posición.
Bien, y esta, la caudal pasa a tener esta posición y la cefálica esta. ¿Sí? Esta la cefálica pasa para acá y la caudal pasa para acá. Son 90 grados. Imaginémonos entonces, este es el eje vertical y este el horizontal. 90 grados son estos. Entonces rota 90 grados. Esto pasa 90 grados para acá y esto pasa 90 grados para acá. Y queda así. Bien, antihorario, a diferencia de lo que pasaba con el estómago. Entonces, le digo que rota en ese eje imaginario. El eje imaginario lo podemos decir que está establecido por la mesentérica superior, que estaba acá, si no está dibujada, pero la mesentérica superior, ¿se acuerdan que entraba al ombligo y irrigaba toda esta zona? Bueno, ese podría ser el eje. Entonces en ese eje rota los 90 grados. Cuando regresa el asa intestinal ya al abdomen, ¿por qué? Porque el embrión se ha hecho más grande, la cavidad abdominal se ha hecho más grande, entonces el tamaño relativo del hígado y el tamaño relativo de los riñones podemos decir que es más chico. O sea, comparativamente con el resto del cuerpo, el hígado ya no es tan grande. Entonces hay más espacio en la cavidad abdominal, esta asa intestinal puede retornar. Cuando retorna, va a experimentar otra rotación, que es una segunda rotación de 180 grados. La rotación de 180 grados, ¿qué significa? Que va a ser esto que está acá, va a ser 90 y 180. Entonces tiene que terminar así, como está acá. ¿Sí? Es 90 más 90, 180. Y esto, 90 más 90, 180. Entonces lo verde va a quedar acá y lo naranja acá. Lo están viendo acá. ¿De qué sirve eso? Bueno, eso sirve justamente para poder formar este marco colónico, ¿sí?, que está rodeando al intestino delgado. O sea, el intestino grueso forma ese marco y el intestino delgado crece en ese marco. Si ustedes se fijan, esto era lo cefálico, lo primero. Entonces, gracias a esas rotaciones que hace cuando sale el asa intestinal y al crecimiento, porque además de rotar, crece. Ustedes fíjense que el apéndice, el apéndice secal está aquí, ¿sí? Está muy cerquita del conducto vitelino. Acá ya esto se ha estirado un poco. O sea, esta flecha le está diciendo que esta flecha dice rotación y esta flecha habla de crecimiento. Entonces, estos que estaban tan cerquita, ahora por este crecimiento que se ha dado acá, ¿qué va a producir? Que se estire. Se va a estirar y va a quedar ubicado en una posición como está el apéndice, generalmente en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, esa rotación de 180 grados permite justamente que se pueda formar el intestino delgado como lo conocemos. La primera rama que regresa, o sea, que vuelve a la cavidad abdominal, es la cefálica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la cefálica? Es esta. Entonces, cuando esto rota, queda así, y ahora tiene que volver. Cuando vuelve, la primera que vuelve es esta. Entonces esta crece y un poco que desplaza al resto para que tome esta posición. Entonces ahora sí, ustedes imagínense si no se daban estas rotaciones, lo difícil que sería establecer ese marco colónico que ustedes conocen, que está enmarcando el intestino delgado. Bien. Bueno, acá más imágenes para que ustedes puedan... yo entiendo que esto de los movimientos a veces suena difícil, es difícil de entender, pero con estas imágenes mi idea, insisto, con imágenes para que ustedes puedan ver representativamente cómo se produce. Cuando el asa ingresa, rota 90 grados. Cuando el asa empieza, ven, acá está la rotación, ¿sí? Rota 90 grados. Cuando el asa sale, empieza a rotar los 180 grados. ¿Sí? Entonces sale y esto que estaba acá va a pasar a estar como arriba, y cuando rote de vuelta va a quedar en esta posición. Lo único que queda ahora es empezar a hacer crecer el intestino delgado, ¿sí? y crecer el intestino grueso para dar todas las otras estructuras. Bueno, la diferenciación de las células epiteliales intestinales a partir de una célula madre, o sea, las células madre en realidad, ustedes van a ver en histología que están ubicadas generalmente en la base, en las criptas, ¿sí? Que se dan en el tubo digestivo. Nosotros tenemos, a nivel general del tracto intestinal, tenemos una etapa que se da en la quinta semana que se produce
esa proliferación del epitelio que ya lo hemos visto en el esófago, donde se vuelve estratificado en muchísimas capas y tiende a ocluirse la luz, ¿sí? Más o menos por 2 semanas. O sea, lo que pasaba en el esófago suele pasar en términos generales a lo largo de todo el tubo digestivo. Cuando se ocluye la luz, se vuelve a recanalizar, ¿sí? Y ahí se van a formar, una vez que se formen esas vacuolas, se formen los canales y el tubo vuelva a ser hueco, se van a formar las vellosidades y las criptas del tracto intestinal. Y más o menos en la semana 12 del desarrollo, se terminan de formar todos los tipos celulares del tracto intestinal, ¿sí? Del intestino. La escala temporal que están viendo acá, por ejemplo, ¿sí? Del día 0 aquí, que por ejemplo día 4 que llega a la superficie, muestra la evolución que sigue una célula desde que se forma en la base de las células madre que están acá abajo en la base, que yo les decía que las células madre están ocupando las bases del epitelio. Esa célula empieza a migrar. ¿Por qué migra? Porque en realidad se empiezan a morir las células, empiezan a desprenderse las células de este lado. Entonces empiezan a ser reemplazadas por células nuevas. Eso permite que esta célula que se ha formado acá empiece su proceso de diferenciación, y desde que se forma en la base hasta llegar al ápice, ¿sí? Alcanza más o menos, o sea, una vellosidad. Esto es una vellosidad intestinal, ¿no? No sé si lo ven. Esta es una cripta y esta es una vellosidad. Entonces, una célula de que nace acá en la cripta hasta que llega al ápice demora más o menos 4 días. Para que ustedes tengan una idea de lo importante que es la mitosis en la mucosa intestinal. Bueno, acá un poco para repasar lo que hemos hablado de la cavidad de los epiplones. Fíjense el estómago cuando rota, cómo se ubica, ¿sí? Cómo se forma esa trascavidad de los epiplones que está acá, ¿sí? Cómo se va a formar después vamos a ver acá, ¿sí? El mesogastrio, les decía, el dorsal, se va a formar el páncreas, se va a formar el vaso también. Acá está el vaso, acá está el páncreas. Presten atención también a que el páncreas en un principio está en el meso, pero después se acerca a la cavidad posterior del abdomen y se pega, se fusiona su mesotelio, se fusiona con el mesotelio que está cubriendo la cavidad del abdomen y pasa a llamarse, se constituye una fascia, que es la fascia de Toll 1, ¿se acuerdan? Esa fascia resulta de la unión de esos mesos, ¿sí? Y eso hace que el páncreas pase a ser retroperitoneal. Retroperitoneal secundario, porque se ha formado primero en el abdomen, pero después se termina de desarrollar por fuera de la cavidad abdominal. O sea, no está cubierto totalmente de peritoneo. A diferencia de los riñones, que siempre se forman por fuera de la cavidad abdominal, o sea, nunca están cubiertos de peritoneo, por eso son retroperitoneales primarios. Bueno, un poco ya anticipándome a los conceptos para que ustedes vayan acordándose. El vaso lo mismo, si ustedes se fijan acá, el vaso se forma en el meso, pero después se acerca a la pared y se termina fusionando, y el vaso pasa a ser también retroperitoneal, ¿sí? Acá está lo que les decía, la trascavidad de los epiplones. Cuando este epiplón, que es el epiplón mayor, bien, ¿sí? Empieza a crecer, pasa por delante del colon transverso, lo cubre y va a formar lo que es el delantal de los epiplones, ¿sí? Esa la grasa abdominal que a muchos molesta, está dada por el crecimiento de ese epiplón, que pasa a estar, esto es una vista lateral, un corte sagital, ¿no? Y esta sería la parte posterior y esta la parte ventral. Entonces, eso se forma la trascavidad de los epiplones, y esos epiplones crecen y terminan cubriendo los intestinos, o sea, el intestino grueso y el intestino delgado, y forma el epiplón mayor. Bueno, acá estamos viendo lo que es lo que les decía también de parte del duodeno. Ustedes saben que no está cubierto de peritoneo, hay una pequeña porción que está cubierto de peritoneo, y lo otro se puede decir que es retroperitoneal. Entonces, eso tiene que ver también con la rotación que hace el intestino. Cuando rota, se termina fusionando la pared dorsal y va a formar, y arrastra, por supuesto, aparte del páncreas, es lo que veíamos hace rato, ¿no? Y arrastra también al páncreas, se termina fusionando y va a formar la fascia de Treitz. Bueno, acá un resumen. El colon ascendente, el colon descendente. El colon ascendente, cuando también se acerca a la pared posterior y termina fusionándose, va a formar la fascia de Toll 2. El colon descendente, la fascia de Toll 3, ¿sí?
y bueno, la fase de trade que hemos visto recién. ¿Qué pasa con la cloaca? La cloaca tiene que ser dividida por un tabique, que es el tabique urorectal, ¿sí? ¿Por qué urorectal? El tabique urorectal empieza, fíjense, en la quinta semana del desarrollo empieza a dividir la cloaca en dos porciones. Una porción que va a estar vinculada al sistema urinario, principalmente al sistema urinario, y la otra porción al sistema digestivo. Eso es gracias al tabique urorectal, o sea, urorectal por urinario y rectal por lo de digestivo. Ese tabique empieza a crecer, es un engrosamiento del mesodermo, y empieza a dividir la cloaca, ¿sí? Empieza a dividirla hasta lograr unir, ¿sí? ese tabique con el proctodeo. Cuando logra unirse ese tabique al proctodeo, logra separar la cloaca ya en dos porciones, con una membrana cloacal que va a estar dividida en la membrana urogenital y la membrana anal, ¿sí? Que después se va a romper, por supuesto, para darle la función de esa estructura. Bueno, esto sería en la sexta semana del desarrollo, esto sería en la octava semana del desarrollo, para que tengan una idea en qué momento se produce. ¿Qué pasa cuando hay restos de conductos vitelinos, como anormalidades o anomalías congénitas? Generalmente una de las variedades más comunes de los restos de conductos vitelinos tiene que ver con la persistencia, ¿sí? O sea, de ese saco vitelino, de ese conducto vitelino. La más frecuente es el divertículo de Meckel, que es lo que están viendo acá. Y cuando ustedes escuchen divertículo de Meckel, es eso, es un vestigio, un resabio de lo que era el conducto vitelino. Es la que aparece con mayor frecuencia, más o menos un 2 a un 4% de la población. Esto va a depender justamente de la población, por supuesto. El divertículo de Meckel generalmente es, o sea, el típico es un fondo de saco de unos centímetros de longitud. Lo están viendo acá, ¿sí? A unos 50 centímetros más o menos en dirección craneal de la válvula iliocecal. Entonces, si nosotros queremos ver otra opción, es la formación de un cordón fibroso que conecta el divertículo de Meckel con el ombligo. O sea, lo conecta, no lo comunica, ¿no? Lo está uniendo, no lo comunica porque es un cordón fibroso. Una fístula, esto ya sí hay una comunicación, por eso se llama fístula, que es un umbilico ileal, ¿sí? Que están viendo acá, umbilico ileal. Y otra cosa que puede suceder es un vólvulo, que es una rotación del intestino alrededor del resto del conducto vitelino. Porque acuérdense que este conducto vitelino es el que permitía a la asa intestinal rotar. Si eso persiste, va a permitir que incluso las asas intestinales puedan seguir rotando. Y eso no es bueno, ¿sí? Eso puede producir atrofia del intestino, ese intestino se muere y bueno, puede producir un daño muy severo, incluso puede provocar la muerte. El onfalocele es otra anomalía. Ustedes saben que el conducto onfalomesentérico, o sea, la asa intestinal tiene que volver, hemos dicho más o menos la novena, décima semana del desarrollo. Cuando no se produce ese retorno puede dar lugar a esto, ¿sí? A un onfalocele. El defecto primario en el onfalocele puede ser una menor prominencia de la pared corporal lateral, que no aporta un espacio suficiente, o sea, no hay al no formarse esa pared corporal lateral, no permite que la cavidad abdominal sea lo suficientemente grande para permitir que regrese el antiintestinal. Entonces, cuando se produce esto, cuando el bebé nace, las asas intestinales se ven con facilidad a través del saco vitelino, que es en realidad es un saco transparente que está formado principalmente por el amnio, en realidad, ¿sí? El amnios y una membrana peritoneal en el interior. Y se ven las vísceras, si ustedes se fijan, se ven las vísceras perfectamente. Este es un alantoide, que es un vestigio en el humano. Bueno, esto para hablarles un poco de una enfermedad, que es la enfermedad de Hirschsprung, que nosotros hemos mencionado en parte, que tiene que ver con el megacolon y que tiene que ver, ¿se acuerdan?, con alteraciones en la motilidad del intestino, porque hay alteraciones en la célula de la cresta neural. Las células de la cresta neural son las que van a dar sobre todo los plexos, el plexo que vamos a ver después en histología, el de Auerbach y el de Meissner, que constituyen el sistema neuroentérico que permite el peristaltismo del intestino. Cuando estas células no llegan ahí, no producen los plexos esos nerviosos, no tiene peristaltismo esa zona,
esa zona se empieza a dilatar porque el bolo alimenticio, el contenido intestinal no se mueve, entonces se acumula, se dilata y eso produce un megacolon, que es lo que están viendo acá, ¿sí? Esto es simplemente para que vean que hay modelos de animales que de alguna manera representan o tratan de mimetizar a la enfermedad que se da en humano para poder estudiarla en animales. Algo que aprovecho esta diapositiva para que ustedes presten atención. ¿Por qué creen ustedes que hay diferencia en la pigmentación de la piel? ¿Sí? Y con estos animales. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la embriología de las glándulas anexas. Este es un tema, es muy sencillo y es muy importante que ustedes lo manejen, porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la histología del hígado o del páncreas, la parte de embriología suelen pasarla por alto. Y es importante y es sencillo. O sea, para que ustedes se den una idea, van a ver que es algo bastante fácil y que lo tienen que saber, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se forma el hígado y las vías biliares. El divertículo hepático aparece más o menos a mitad de la tercera semana del desarrollo. Una vez más, ustedes fíjense que en la tercera semana del desarrollo, a finales o a mitad de la tercera semana del desarrollo, aparecen un montón de órganos también. Durante la cuarta, durante la quinta, o sea, el periodo de organogénesis. Pero se están dando muchos procesos. Si ustedes se fijan, acá tenemos un esquema donde tenemos el tubo digestivo y tenemos el esbozo hepático, que surge como un divertículo hepático. Vamos a ver que es una yema al comienzo de la pared ventral del intestino, ¿sí? ¿Se acuerdan que marcaba el límite entre el intestino anterior y el medio? Bueno, surge del intestino anterior, es un esbozo, una yema de ese intestino anterior. Porque acá está el intestino medio. El intestino medio, acuérdense que está irrigado por la mesentérica superior y está dado principalmente por el asa. Acá se va a formar el asa intestinal en el conducto vitelino. Entonces, acá tienen el esbozo, si ustedes se fijan, del hígado. Se empieza a formar el esbozo del hígado. Tenemos el divertículo hepático. Ese divertículo hepático, ¿qué va a hacer? Va a crecer hacia el septum transverso, que es esto que está acá, que ya lo hemos dicho, ¿sí? Que está entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino, el septum transverso. Va a crecer ese divertículo y también va a empezar a disminuir su calibre para dar lugar al colédoco, y después de una evaginación ventral va a dar lugar a la vesícula biliar y al conducto cístico, ¿sí? Todo eso, ese divertículo hepático que está acá. O sea, se forma una yema, el ápice de esa yema se va a introducir principalmente en el septum transverso, y lo que comunica con el intestino se va a empezar a adelgazar y va a formar el conducto colédoco. Y del conducto colédoco, a su vez, se va a evaginar, va a producir otra yema en la posición ventral y va a dar lugar a la vesícula biliar y al conducto cístico. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Acá están, ¿ves? Entonces este es ya el diafragma que deriva, ¿se acuerdan del septum transverso? Entonces el hígado se está formando en el seno del septum transverso que está acá. Se está formando el hígado, ese conducto del divertículo hepático se ha adelgazado, ha dado lugar ventralmente a la vesícula biliar, ¿sí? Al conducto cístico, al conducto biliar, ¿bien? Y al colédoco. Y algo importante, se está formando también el páncreas. De ese mismo conducto se va a formar la yema pancreática ventral. Y la dorsal se va a formar de la pared dorsal del duodeno. Esto es duodeno, ¿sí? O sea, para que ustedes ya vayan, estamos en desarrollo de hígado, pero para que vayan viendo por qué estas estructuras se relacionan y son, el hígado y el páncreas son glándulas anexas del tubo digestivo. Tienen un origen embrionario también común, ¿sí? Fíjense, acá está haciendo la rotación ya el intestino, ha hecho la rotación el estómago. Todo eso permite también que el páncreas ventral pase a una posición dorsal, ¿sí? Lo vamos a ver en páncreas. Fíjense, acá tenemos la mitad caudal del embrión a fines de la quinta semana del desarrollo, la formación del diafragma, ¿sí? La formación del hígado, el lineamiento falciforme. Entonces, el endodermo del primordio hepático surge como una evaginación del intestino anterior. Eso va a invadir el septum transverso. En el septum transverso se va a ramificar y va a formar las vías biliares intrahepáticas y los hepatocitos.
A su vez, ¿se acuerdan que las ramas vitelinas, cuando llegaban al hígado, qué hacían? Lo hemos visto en circulatorio. Se empezaban a capilarizar formando los sinusoides. ¿Sí? Entonces, esas venas vitelinas van a invadir el septum transverso donde está formando el hígado y van a formar los sinusoides del sistema porta. Y el mesodermo del septum transverso, que ha sido invadido por ese divertículo hepático, va a contribuir al estroma conectivo y a la cápsula del hígado. Entonces podemos decir que el hígado tiene como tres orígenes distintos. No es que derive de tres hojas embrionarias distintas, porque no es lo mismo. Estamos hablando de tres orígenes diferentes. Bien, por un lado deriva de ese brote del intestino anterior que ha invadido el septum transverso. Por otro lado, que tiene que ver, bueno, esto van a ser las vías biliares intrahepáticas y los hepatocitos. Por otro lado, los sinusoides que están dentro del hígado van a derivar de las venas vitelinas, y todo lo que es tejido conectivo que está dando apoyo y sostén y forma a la glándula y la cápsula que lo rodea va a derivar del mesodermo del septum transverso. ¿Sí? Acá tenemos un hígado en la 17ª semana del desarrollo y acá en la semana 20. Miren cómo aumenta de tamaño, qué importante es. Desde los pulmones, el corazón, los pulmones, miren los intestinos. ¿Sí? Bueno, el mesogastrio ventral, les decía, va a dar lugar al epipleón menor y al ligamento falciforme. Yo les decía, ¿se acuerdan que el mesogastrio ventral prácticamente desaparecía porque se formaba el hígado, entonces el hígado ocupaba todo el espacio? Bueno, ese mesoventral va a quedar representado por el ligamento falciforme del hígado. Cuando ustedes estudien hígado, acuérdense que ese ligamento falciforme es parte del mesogastrio ventral, ¿sí? Y el ligamento falciforme va a alojar a la vena umbilical. ¿Sí? Bueno, acá un poco para que vean los componentes del hígado, ya lo vamos a ver en histología, no nos vamos a detener. Acá sí tienen otro resumen del desarrollo del hígado, cómo empieza todo por esta gema hepática, o sea, ese divertículo hepático, esa yema hepática, empieza a crecer, invade el septum transverso, a su vez se adelgaza ese conducto, va a dar lugar a la vesícula, a la vejiga, ¿sí? A su vez esto va a seguir creciendo y se va a formar los conductos hepáticos comunes, ¿sí? El conducto cístico y el conducto colédoco. Acá tienen un resumen de las estructuras embrionarias y cuáles son los derivados de cada una de ellas. ¿Bien? Estaría bueno que ustedes lo tengan a mano porque les ayuda a repasar. Bueno, estas son algunas de las anomalías que nos podemos encontrar en el desarrollo, por ejemplo, de la vesícula biliar, en el desarrollo del conducto hepático, un conducto hepático distendido, una vesícula biliar duplicada, ¿sí? Bueno, acá tenemos ya, esto ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, lo vamos a pasar de largo. Sí, yo les traía en realidad para mostrarles que ahora íbamos a empezar a hablar del páncreas. ¿Sí? Para algunos autores el páncreas es completamente retroperitoneal secundario, para otros dicen que no, que parte de la cabeza y parte del cuerpo del páncreas, o sea, la cola y parte del cuerpo es retroperitoneal y la cabeza no. El páncreas tiene la particularidad que se forma de dos esbozos, uno ventral y otro dorsal. El ventral es más pequeño que el dorsal y gracias a la rotación, acá lo tenemos, ¿ven? Esta es la yema, se forma por una evaginación ventral del conducto colédoco y la dorsal es una yema dorsal del duodeno. Eso también hay una diferencia significativa. Cuando empiezan a crecer, en realidad, algunos autores sostienen que el hecho de que el páncreas ventral pase a una posición dorsal sí tiene que ver con la rotación, por ejemplo, del estómago, ¿sí? Pero tiene que ver principalmente por un crecimiento desigual de las paredes. Ya eso vamos a ver si lo entendemos en otra imagen. Entonces, esa yema ventral pasa a tener una posición dorsal y se termina como uniendo al esbozo dorsal que es más grande. ¿Sí? Acá lo tenemos. ¿Por qué les digo yo que algunos autores sostienen que hay un crecimiento desigual de las paredes? Además de la rotación
del estómago que permite que la yema ventral se acerque a la dorsal, algunos autores sostienen que en realidad lo que sucede es que esta parte, esta pared, crece mucho más que esta. Entonces al crecer es como que arrastra todo esto hacia este lado. ¿Sí? Acá se ve bien. Entonces, cuando se produce esa rotación y la porción o el brote ventral del páncreas se acerca al brote dorsal, fíjense qué va a pasar. No solo se va a acercar, sino que se va a fusionar y sus conductos se van a fusionar. Entonces, el conducto principal, el pancreático principal o el de Wirsung, ¿sí?, va a estar constituido por la parte distal y media del esbozo dorsal y por todo el conducto de la yema ventral del páncreas. Ahí se va a formar el principal. La parte proximal, ¿sí?, del esbozo dorsal, de la yema dorsal del páncreas, va a formar el conducto pancreático accesorio de Santorini, ¿sí?, que no siempre está presente. Bien, eso es importante. Bueno, la parte ventral va a dar parte de la cabeza, el proceso unciforme del páncreas y parte de la cabeza del páncreas va a estar dado por el brote ventral. Y todo el resto, o sea, el resto de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola va a estar dado por el brote o la yema dorsal. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde estamos viendo el esbozo dorsal, que les decía más grande, el esbozo ventral. Esto va a migrar, se va a acercar y se van a fusionar. Entonces se va a producir esta fusión. Aquí se va a producir la comunicación para dar el conducto principal pancreático y el accesorio, que es el resto de lo que queda del conducto de la yema dorsal. Bueno, ¿cómo se forma el páncreas ya a nivel del parénquima de la glándula? Ustedes saben que el páncreas tiene un componente exócrino y un componente endócrino. El exócrino es muy parecido a una glándula salival, incluso, ¿sí? Es muy parecido. Podemos decir que tenemos esos conductos que estábamos viendo acá, se ramifican en todo el parénquima de la glándula. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar como una caperuza, ¿sí? Va a haber pequeñas cavidades esféricas rodeadas por células que se disponen en rosetas. O sea, a ver, vamos a ver primero. Esas ramificaciones van a dar lugar a estas placodas, ¿sí? Esas ramificaciones, esas células se van a empezar a multiplicar y van a empezar a tomar como distintas ubicaciones. Algunas van a ser internas, otras van a ser basales, o sea, van a estar bien en la superficie, y otras van a ser intermedias. Cuando esto crece, y crece de una manera significativa, prolifera demasiado, van a empezar a producirse unas células que van a tomar posición de rosetas, ¿sí? Se van a polarizar esas células intermedias. Se van a empezar a producir comunicación de las cavidades y un reordenamiento epitelial, o sea, ahí se empieza como a abrir y se empiezan a comunicar, y eso va a dar lugar justamente a las porciones secretoras del páncreas exócrino y a los conductos que van a permitir trasladar esa secreción a las distintas regiones. ¿Qué va a pasar con la región de los islotes? ¿Sí? Bueno, algunas porciones de las células, algunas de las porciones, algunas de estas células que están acá, se van a separar, se van a rodear de capilares y van a formar como unos cúmulos celulares que van a dar lugar a los distintos islotes del Langerhans, que en realidad tienen una membrana basal y una capa delgada de tejido conectivo que va a emitir unos pequeños septos hacia su interior, ¿sí? Bueno, algunas alteraciones en el desarrollo del páncreas, por ejemplo, que haya un brote ventral bífido, y entonces eso va a envolver acá y de alguna manera va a producir una atresia duodenal, porque va a suprimir la circulación y va a achicar mucho la luz, va a afinar la luz del duodeno, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí es suficiente para esta clase. Es importante que ustedes recurran a los libros de embriología y complementen con lo que ven en práctico. Voy a insistir con esto porque es sumamente importante que lo hagan, ¿sí? Estas clases teóricas son meramente una guía para que ustedes puedan entender el tema
y puedan entender cuando lo lean desde el libro y sea un complemento con lo que ven en práctico. Y lo de práctico se complemente con esto. Nos encontramos en la clase que viene.